Mis hermanos, Dios les bendiga. Les habla un día más su hermano Teo en Cristo. Voy en este momento, mis hermanos, a leerles otro capítulo más de Santiago. Un capítulo muy hermoso. Capítulos, mis hermanos, para reflexionar sobre qué es lo que el Señor siempre pide de nosotros. Nosotros, como hijos de Él, hemos sido establecidos aquí en la tierra. Y de aquí, mis hermanos, no vamos a irnos hasta que hagamos la voluntad a la cual Él nos ha enviado, en la cual Él nos ha puesto aquí en la tierra, para que hagamos cosas buenas y para que llevemos a otros hermanos a la fe, que conozcan también de Dios. Eso es lo que pide Dios de nosotros, que llevemos más almas ante Él. Y a través de las lecturas es que el Señor nos enseñó, y es que también nosotros debemos enseñar a los demás. Voy a comenzar pues a leer este capítulo, es capítulo número 4 de Santiago, si gusta leer después de mí. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿De dónde proceden esas guerras y esas riñas entre ustedes? De aquí abajo, por supuesto. Son el fruto de las ambiciones que hacen la guerra dentro de ustedes mismos. Ustedes quisieran tener y no tienen, entonces matan. Tienen envidia y no consiguen, entonces no hay más que discusiones y peleas. Pero si ustedes no tienen, es porque no piden, o si piden algo, no lo consiguen porque piden mal, y no lo consiguen porque lo derrocharían para divertirse. Adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Quien desee ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. No sin razón dice la Escritura: el Espíritu que ha hecho habitar en nosotros y que nos da lo mejor es un espíritu celoso. Y por eso añade: Dios resiste a los orgullosos, pero hace favores a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo, y huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Purifíquense las manos, pecadores, santifiquen sus corazones, indecisos. Reconozcan su miseria, lamentenla y lloren. Lo que les conviene es llanto y no risa, tristeza y no alegría. Humíllense ante el Señor, y Él los ensalzará. Hermanos, no se critiquen unos a otros. El que habla mal de un hermano o se hace juez, habla contra la ley y se hace juez de la ley. Pero a ti, que juzgas a la ley, ¿te corresponde juzgar a la ley o cumplirla? Uno solo es juez, aquel que hizo la ley y que puede salvar y condenar. Pero, ¿quién eres tú para juzgar al prójimo? Ahora les toca el turno a los que dicen: hoy o mañana iremos a tal ciudad y pasaremos allí el año. Haremos buenos negocios y obtendremos ganancias. Pero ustedes no saben lo que será el mañana. ¿Estarán con vida todavía? Pues no son más que humo que se ve por unos instantes y luego se disipa. ¿Por qué no dicen más bien: si Dios nos da vida, haremos esto o haremos lo otro? Pero no, están seguros de sí mismos, y esa manera de jactarse es mala. El que sabe pues lo que es recto y no lo hace, está en pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En los primeros versículos, mis hermanos, de esta manera, como nosotros seamos, Dios nos juzgará. Dice en primer lugar, en el primer versículo: ¿de dónde proceden esas guerras y esas riñas entre ustedes? De aquí abajo, por supuesto. Son el fruto de las ambiciones que hacen la guerra dentro de ustedes mismos. Ustedes quisieran tener y no tienen, entonces matan. Tienen envidia y no consiguen, entonces no hay más que discusiones y peleas. Eso sucede entre muchos. ¿Cuántas personas no quisieran tener lo que otro tiene? Y por eso a veces se consiguen hasta 2 trabajos, 2 empleos para poder conseguirse aquello que aquel hermano sí pudo conseguirse. Todo esto, hermanos, de la envidia. Y cuando no puede conseguirse algo, aquella persona que tiene envidia, dice la palabra de Dios, entonces mata.
¿Cuántas ambiciones no ha habido en nuestro México? Por la ambición, mis hermanos, de tener, ¿cuántas personas no se han hecho mafiosos? No han ganado su dinero matando gente, vendiendo drogas, haciéndose narcotraficantes. Esa no es la manera de Dios, esa es la manera del demonio. Dice, entonces pelean, hacen riñas entre ustedes y de esa manera adquieren las ganancias. Eso no es bueno ante Dios. Dios, cuando nosotros le pedimos a Dios, Él nos da lo que nosotros nos merecemos. Si no nos merecemos más, mis hermanos, así hagamos lo que hagamos, Dios no nos lo da. Porque Dios no quiere que nos perdamos en este mundo. Dios quiere que seamos de Él y para Él. Que no cambiemos nuestra conducta hacia Él. De la manera que Él ya nos conoce desde un principio, cómo somos. Si vamos a tener un cambio, si vamos a ser en un futuro buenos para con Él, Él ya conoce eso, ya sabe lo que vamos a hacer. Pero no cambiemos, hermanos, no queramos tener cuando no nos lo merecemos. Si Dios ya dispuso darte solamente lo que tienes, si no quiere darte más, no te lo va a dar, así hagas lo que hagas. Porque sabe el Señor que si nosotros deseamos tener cosas o más riquezas de las que no hemos adquirido, si deseamos eso nos vamos a perder. Porque Dios ya conoce, hermanos. Lo dice claramente más adelantito en esos versículos. Dice del versículo 4 en adelante: adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Quien desea ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. No sin razón dice la Escritura: el Espíritu que ha hecho habitar en nosotros y que nos da lo mejor es un espíritu celoso. Y por eso añade: Dios resiste a los orgullosos, pero hace favores a los humildes. Dios resiste a los orgullosos, hermanos, y enaltece a los humildes. Entonces, ¿por qué desear tener tanto, cuando en realidad lo que tenemos es más que suficiente para sobrevivir? Dios conoce tu corazón y sabe que si te da, te vas a hacer más malvado, tal vez de lo que ya eres, o de lo que ya somos, porque no nos podemos contar que estamos limpios de aquello, porque en realidad en el mundo estamos, y si Dios nos diera una riqueza tal vez cambiaríamos. Por eso es que Dios nos quiere mantener de la manera que ya nos encontramos, porque somos frágiles y cambiamos de un momento a otro. Dios no quiere eso de ti, no quiere eso de mí. Quiere que seamos fieles siempre a su palabra, a su mensaje. Y entonces Dios, mis hermanos, nos ha escogido para anunciar su mensaje a los demás. De esta manera, que el Señor nos instruya a nosotros a través de su palabra, que Él ha puesto a otras personas para que nos instruyan y para que nos enseñen la palabra de Él. Nosotros también hay que llevar el mensaje a aquellos que no conocen de Dios y a aquellos que desean escuchar, claro, porque hay muchos que detestan la palabra de Dios. Es más, no quieren ni siquiera que mencionemos a Jesucristo nuestro Señor cuando estamos hablando con ellos. Son completamente ateos. Pero Dios nuestro Señor, tarde que temprano, mis hermanos, a través de las pruebas, va cambiando corazones, y a esos corazones más difíciles de poder cambiar. Así como un día nos cambió a nosotros, así también puede cambiar a otros hermanos que están indecisos en lo que quieren para su vida. Dice del versículo 7 en adelante: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Purifíquense las manos, pecadores, santifiquen sus corazones indecisos, reconozcan su miseria, lamentenla y lloren. Lo que les conviene es llanto y no risa, tristeza y no alegría. Humíllense ante el Señor y Él los ensalzará. Él ensalzará.
Esto es una promesa. Cuando Jesús nuestro Señor anduvo entre los hombres, esto se los decía continuamente. Y Santiago, que fue un seguidor de Jesús, que fue un apóstol, sabemos, mis hermanos, que Dios le favoreció de mucha sabiduría para enseñarnos a nosotros. Si nos damos cuenta, estas palabras, estas letras que leemos aquí en las Sagradas Escrituras de Santiago, son tan hermosas y nos hacen reconocer la grandeza de Dios entre nosotros. Dice: purifíquense, hay que purificarnos las manos pecadoras y nos santifiquemos nuestros corazones indecisos, porque somos indecisos ante Dios, no sabemos qué hacer. Mis hermanos, si conocemos a Dios, si conocemos que Dios ha hecho tantos favores para ti, para mí, ¿cuánto no ha hecho Dios en tu vida? ¿Cuánto no ha hecho Dios en la mía? ¿Y por qué entonces estamos indecisos en nuestro caminar con Él? Es mejor que purifiquemos nuestros corazones, nuestras manos y todo nuestro ser. Dice aquí en la palabra de Dios, dice: reconozcan su miseria, lamentenla y lloren. Lo que les conviene es llanto y no risa, tristeza y no alegría. O sea, que ante Dios, mis hermanos, debemos reconocer lo débiles que somos y lloremos por los daños que hemos cometido ante los demás. Y Dios nuestro Señor nos ensalzará, dice la palabra. Nos ensalzará, hermanos, nos levantará el día menos pensado, que partamos ante su presencia y que vayamos a contarle qué es lo que nosotros hicimos para llevar almas ante Él, y que no hayamos hecho nada, hermanos, y que hayamos sido pecadores ante su presencia. Dios nuestro Señor nos va a llevar, mis hermanos, a un lugar que no nos corresponde, donde va a haber llanto todos los días sin término. Pero si en cambio cambiamos nuestros corazones, si nos mostramos humildes ante Dios, Dios nos va a ensalzar, nos va a llevar ante Él y vamos a ser eternos, gloriosos ante Él, ante nuestro Señor. ¿No les gustaría eso, hermanos? Mucha gente que me escucha tal vez a decir ridículo, pero yo, mis hermanos, sinceramente, no me importa lo que la gente diga. Yo me importa lo que Dios piense de mí. Él conoce mi corazón. Claro que soy pecador al igual que muchos, pero en el camino estoy y quiero un cambio para mi vida. Yo reconozco que solamente Dios puede hacerlo. Solamente Dios puede transformar mi corazón. Nadie más que Dios. Y por eso es que yo siempre estoy hablando de Dios nuestro Señor, con alegría, con gozo, porque sé que Dios nuestro Señor es quien la da. Aunque estés en medio de lo que estés, sufrimientos, aunque estemos a veces alejados de Él, si Dios nuestro Señor nos quiere acercar, quiere volvernos al camino, Él sabe cómo hacerlo. Y yo acepto que nuestro Señor nos vuelva al camino, no importa de la manera que lo haga. Debemos aceptar cómo Dios nos hace para que volvamos a Él. Porque a veces somos tan duros de corazón que no queremos cambiarlo, conociendo ya del Señor. Entonces, ¿qué mejor que estar cercanos a Dios y no al mundo, hermanos? Del versículo 11 en adelante dice: hermanos, no se critiquen unos a otros. El que habla mal de un hermano o se hace juez, habla contra la ley y se hace juez de la ley. Pero a ti, que juzgas a la ley, ¿te corresponde juzgar a la ley o cumplirla? Uno solo es juez, aquel que hizo la ley y que puede salvar y condenar. ¿Quién eres tú para juzgar al prójimo? ¿Quiénes somos nosotros para ponernos el papel de jueces? No somos nada, hermanos. Somos solamente instrumentos de Dios y como tal debemos actuar. No actuemos como si fuéramos jueces.
Porque el único juez, el único que puede condenar, es Dios nuestro Señor. Si nosotros hablamos de un hermano mal, siempre lo estamos juzgando. Que nuestro hermano es esto, que nuestra hermana es lo otro, que aquel hace esto, que aquel es un hipócrita. ¿Y nosotros quiénes somos para estar juzgando? ¿Acaso nosotros estamos limpios de nuestra conciencia para poder juzgar a los demás? El único juez y en el cual nosotros debemos poner nuestra confianza es en Dios. Cuando alguien nos hace un daño y queremos hacer justicia por nuestra propia mano, eso no es de Dios, porque Él es el juez. Él ya miró que aquel que te hizo daño, Él es el que lo va a condenar. Cuando tú apuntas con un dedo, 3 más te están apuntando a ti. Entonces no debemos apuntar a nadie, hermanos, porque Dios nuestro Señor reconoce a aquel que es justo y al que es injusto. Y si tú hablas mal de un hermano o de una hermana, estás condenándote ya, porque estamos queriendo cambiar la ley de Dios. Dios es el único que es juez y Él es el que dio las leyes y reglas, y solamente Él puede juzgar. Claro que en la actualidad tenemos jueces, tenemos abogados para que nos ayuden aquí en la tierra, y siempre buscamos de un abogado para que nos ayude ante el juez. Eso es muy normal entre nosotros, pero son personas que Dios puso aquí en la tierra. Si no se imagina de por sí, así como somos, buscamos siempre hacer mal. Si no hubiera jueces, si no hubiera abogados que nos ayudaran, entonces ¿qué sería de nosotros? Qué bueno que nuestro Señor pensó en todo esto. Pero nosotros como personas que no tenemos ningún estudio y juzgamos nada más por juzgar, eso no es de Dios. Hay que ver a nuestros hermanos como tales. Ya para terminar dice, ahora les toca el turno a los que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad y pasaremos allí el año, haremos buenos negocios y obtendremos ganancias, pero ustedes no saben lo que será el mañana. ¿Estarán con vida todavía? Pues no son más que humo que se ve por unos instantes y luego se disipa. ¿Por qué no dicen más bien, si Dios nos da vida, haremos esto o haremos lo otro? Haremos esto o haremos lo otro. Y es una realidad, hermanos. No reconocemos que por pura gracia de Dios tenemos vida y que de un instante a otro Dios, nuestro Señor, nos la puede quitar. Y entonces debemos más bien preguntarnos, si Dios nos da la vida, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Pero no podemos decir, el año que viene, por decirlo así, voy a ir a mi país, voy a pasearme, voy a alcoholizarme, voy a drogarme, la pasaré bien. ¿Cómo sabes si vas a tener vida para entonces? No, hermanos, busquemos de Dios y preguntémosle a Él si nos va a permitir llegar al otro año, porque no sabemos, ahorita estamos y mañana no sabemos. Que Dios nos cuide, que Dios nos proteja y nos guíe por el buen camino, que eso es lo que más deseo para cada uno de ustedes. Y también, mis hermanos, pues les pido que siempre oren por mí y por todos los que servimos para que la palabra de Dios se extienda por el mundo entero. Bendiciones.